Se llama Sobre la Mesa. Tenemos como invitado al secretario del Ayuntamiento, Jorge Mario Quintana Silveira. Les platicaba hace un momento la cuestión de los presupuestos que están batallando, pero nos decía también de que se van a buscar otros recursos, se están gestionando otros recursos para poder invertir en la ciudad, debido a que, pues, como lo decía, ¿no? Todo está centralizado, de lo que se genera aquí, muy poco se queda. El principal reclamo, yo creo que de todos los que vivimos en Juárez, es que decimos, ¿cómo si se genera el dinero aquí en Juárez está tan feo? Y nos vamos a Chihuahua y está preciosa la ciudad. Aquí tenemos otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, La planeación de Chihuahua ha tenido continuidad en su operación. Este plan de desarrollo de Chihuahua viene ya desde tiempos de la presidencia municipal yo creo que de Patricio Martínez, si no es que antes, y se ha venido manteniendo y dándole continuidad a este proyecto, y se ha respetado ese proyecto. El otro problema que tenemos aquí en Juárez es que nosotros al IMIP le hemos dado muy poca importancia. A veces hasta lo hemos querido desaparecer, cuando es nuestra herramienta fundamental de planeación, y cuando debemos darle el peso específico que tiene en la planeación y en el diseño urbano de la ciudad. Quizá le falten algunos elementos que el otro día en la Junta Consultiva lo señalé, que nos falta mucho meter al diseño lo que es todo el desarrollo demográfico, todo el análisis demográfico, porque podemos estar planeando un nuevo centro o la recuperación del centro histórico, podemos estar planeando muchas cosas, pero las ciudades los habitamos la gente, y tenemos que tener conocimiento de cómo está el crecimiento demográfico en Juárez, cuántas jóvenes hay, cuántos niños, cuánta gente de la tercera edad, cuántos vamos a hacer en 2020, cuántos van a ser de la tercera edad, y planear la ciudad para la gente, no para los carros, que esto es nuestro gran problema. El otro elemento es que tenemos una ciudad muy extendida, y muy extendida no porque hayamos querido extenderla, simplemente por la especulación de la tierra que se ve en Juárez. Y entonces tenemos que crear nuevas centralidades para garantizar que los servicios públicos lleguen de manera cercana a la gente. Si nada más hiciéramos un análisis de dónde viven los trabajadores de la administración municipal, podríamos hacer un rediseño de toda la distribución de las oficinas públicas. Y esto pues tiene que tener muchos elementos científicos que no necesariamente se dan en una administración pública. Ahí está el IMIP, que es quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Cuando hablamos de problemas redundantes como el centro de convenciones, tenemos como 15 años y el dinero llega y lo tenemos que regresar, y llega y lo tenemos que regresar, porque no nos pudimos poner de acuerdo dónde se iba a instalar. ¿Y por qué nos tenemos estos problemas? Simplemente porque no hemos respetado, no le hemos dado el peso ni la autoridad al Instituto Municipal de Investigación y Planeación, porque no hemos aprovechado la capacidad científica que tiene los centros de educación superior, porque seguimos añorando, el Juárez de los 60 ya no va a regresar. No, ya no. Queremos seguir transitando a pie con las puertas de sprint nada más, eso ya no va a regresar. Tenemos que pensar el Juárez del 2030, del 2050, y para esto garantizar pues que el recurso público, que la obra pública tenga continuidad. Y en segundo lugar, que logremos jalar recursos, porque el otro problema es que sin proyectos no jalamos recursos, de saliva ya no van a dar ni un 5. Pero si demostramos esa continuidad, si dejamos de discutir dónde queremos una obra pública y nos ponemos a respetar el diseño científico de nuestro municipio, pues otro gallo nos va a cantar. Pues aquí la cuestión
más que de tecnicismos es de política, ¿no? Porque los proyectos tienen que salir del IMIP, tienen que venir a los regidores, tienen que ser aprobados, tienen que irse al Congreso y tienen que ponerse de acuerdo. Y ahí es donde se han atorado todas estas situaciones. Tenemos, por ejemplo, un transporte semimasivo con 12 años de estirones y apenas acaba de salir. Tenemos proyectos de esa envergadura que no han permitido este desarrollo, donde lo científico existe y está y se ha hablado, pero lo político no ha hecho la congruencia. Entonces aquí es donde el secretario del ayuntamiento, que es precisamente el brazo político de todo esto, tiene un papel fundamental, señor secretario. Yo creo que yo he señalado, como soy integrante del Consejo Deliberativo del IMIP, asisto a las reuniones con mucho interés, porque además tengo un interés particular en la ciudad, tengo un interés particular en lo que científicamente podemos hacer, en lo que podemos lograr si hacemos una planeación adecuada. Nuestro problema fundamental, el IMIP que nace con un presupuesto asignado que es el 1.5 el presupuesto del municipio. Luego se le vino reduciendo el presupuesto, pues ahí empezamos las penurias. Ahí empezamos a decir el aprecio que le tenemos. Sí. El otro problema es que la primera época del IMIP se dedicó a hacer muchas cosas que no necesariamente eran de su incumbencia, sí. Empezó a generar recursos y a fondear organizaciones de la sociedad civil en proyectos que no le correspondían. El recurso entonces se fue a manos de organizaciones de la sociedad civil con proyectos sociales a lo mejor legítimos, pero no es la vocación del IMIP. La vocación del IMIP es la investigación y la planeación del desarrollo de Juárez. Estamos muy rezagados en el aspecto financiero ahí, y tenemos que jalar recursos para que realmente lo hagamos el cerebro de la planeación de Juárez. Y por otro lado también, pues tenemos que actualizarnos como funcionarios públicos, como cabildo, como habitantes de Juárez, en lo que está pasando en el mundo, en las ciudades, en lo que está pasando al complicarse cada vez más lo que ahora llaman la gobernanza. Cómo asumir el nuevo papel que tienen que desarrollar los grupos sociales, la sociedad, en cómo vivir la ciudad. ¿Qué derechos tenemos como habitantes, no como ciudadanos, como habitantes de una ciudad, y que se nos respeten? ¿Cómo está generándose las nuevas corrientes de desarrollo ciudadano, los derechos a la ciudad, lo que tenemos como corresponsabilidad todos, no nada más la administración pública, de recuperar lo que llamamos el tejido social y recuperar la vivilidad de nuestra ciudad. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo tengo la infraestructura que quiero cerca? ¿Cómo tengo los satisfactores de movilidad en mi ciudad? Y esto es el otro elemento que necesitamos meter en la mesa de discusión. Tenemos ejemplos muy palpables de cómo se recupera la comunidad. En el caso de Barcelona, por ejemplo, que el barrio más feo de Barcelona es el barrio más visitado ahora por los concursos que hizo la Generalitat para recuperarse. Y eso es trabajo comunitario, y eso es trabajo de recuperar la identidad, recuperar el valor de los habitantes y las habitantes de la ciudad. Y a veces la obra pública se va por un lado y las necesidades están por otro lado. A veces la obra pública también la maldecimos las administraciones y decimos, esta no me corresponde, es del otro, y la abandonamos y se nos olvida que es inversión pública. Sí. Y aquí el señor presidente municipal ha sido muy claro. Lo que nos interesa es Juárez, es nuestra ciudad, nuestro municipio, y tenemos que garantizar primero la transparencia en la aplicación de los recursos. Segundo, cumplir
con la ciudadanía, garantizando que la obra pública que se tiene tenga buen mantenimiento y que la nueva obra pública tenga un diseño y una viabilidad de largo plazo, que no estemos inventando caprichos personales, que no estemos desperdiciando recursos en infraestructura que luego no sirve o en elefantes blancos. El otro elemento que necesitamos cuidar mucho es, reitero, hay un Juárez en el poniente, otro en el suroriente, otro en el centro, otro en el norponiente, y tenemos que planear para estos Juárez diferentes. El Juárez, una metrópoli, no es el Juárez de antaño, y sus problemáticas son diferentes también. Por eso yo insisto mucho en que hay que reposicionar al IMIP, hay que enriquecer al IMIP, hay que aprovechar, y lo señalábamos la junta anterior, el expertise, valga la expresión, que hay en los centros educativos para traerlos al IMIP. Podremos decir, hablando de manera técnica y científica, que estamos viviendo un choque entre las mentalidades modernas y posmodernas en el hacer política, en el hacer obra pública y en el hacer gobernanza, donde lo anterior no deja avanzar a lo actual. Yo creo que sobre todo estamos, y esto no porque estamos ante el hecho fundamental de que tenemos que hacer política, y que la política significa buscar el bien público, y que a veces el bien público no necesariamente es obra pública. Hay dos obras en una administración, que es la obra pública, pero también está la obra moral, que es más importante la segunda que la primera, porque esta sí trasciende. La obra pública es cemento. Sí, es lo que levanta una ciudad, es lo que trae la vivilidad que llamó el secretario de Ayuntamiento a una ciudad, ¿no? Sí. Y más cuando tenemos un choque ahorita, por ejemplo, bueno, no un choque, pero tenemos, por ejemplo, la inversión de grupos sociales en la ciudad, que casi igual al presupuesto del municipio, porque andan alrededor de los 2,000 millones de pesos, lo que invierten más de 350 organizaciones sociales, que están siendo un paliativo, que era no, y esto, bueno, a veces estas mentalidades antiguas a las que me refiero ven, pues ahí se están arreglando entre ellos, ahí déjalos, ¿no? Yo creo que es fundamental en este momento, y lo hemos señalado, que si no queremos que se vea el recurso, empecemos a articular a los empresarios y los industriales con las organizaciones de la sociedad civil. Totalmente. Que eso que puede deducir se vaya a ellos, y que recuperemos esta capacidad de articulación ciudadana que tenemos en estos momentos. Sí, es demasiado dinero el que se está invirtiendo y no se está notando como debería de estarse notando, y falta esa articulación. Bueno, es momento de hacer una pausa comercial y vamos a regresar aquí a Sobre la Mesa. Alejandro Velasco, Daniel Valles, con el señor secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveira.